Vamos a continuar con los ejemplos y ahora el problema me indica que tengo que obtener las calorías en convertir 10 gramos de hielo que se encuentra a 0 grados Celsius en 10 gramos de vapor a 100 grados. Entonces aquí yo tengo mis 2 cubos de hielo. Ya, perfecto. La temperatura es igual a 0 grados Celsius. Ya se encuentra en la temperatura a la cual va a realizarse la fusión. Acá tengo mi estado de transición. Y acá yo ya voy a obtener únicamente agua líquida. Esta agua líquida tengo que subir su temperatura hasta tener agua, obviamente a una temperatura de 100 grados Celsius, que es la temperatura en la cual va a proceder ya a darse la ebullición. Aquí voy a tener mi agua líquida, pero ya voy a tener un estado de transición. Y finalmente, por acá ya no tengo agua, sino vapor de agua. ¿Qué temperatura? A 100 grados Celsius. Importante, la masa es la misma, no hay desaparición de masa. Considerar eso, ¿no es cierto? Vamos viendo los calores. Aquí tengo un calor latente de fusión, ¿no es cierto? Porque únicamente hay un cambio de estado. Acá yo tengo un calor sensible porque estoy variando la temperatura de 0 grados a 100 grados. Y aquí yo tengo un calor latente de vaporización. El calor total que yo tengo que darle a mi sistema para que llegue de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius va a ser igual a la suma del calor latente de fusión más del calor sensible y más el calor latente de vaporización. El calor total va a ser igual entonces a masa por el calor latente de fusión más la masa por el calor específico del agua líquida y por la variación de temperatura y más la masa por el calor latente de vaporización. Aquí yo puedo sacar factor común M. El calor latente de fusión para el agua, jóvenes, en nuestra tabla es de 335 kilojoules. Más el calor específico del agua es de 4,18. Recuerden, estoy trabajando en unidades kilojoule, kilogramo, grado Celsius, ¿no? Voy a colocar aquí para que quede claro. Es kilojoules, kilogramos, grados Celsius. 4,18 por la variación de temperatura. Temperatura final 100, inicial 0. Sería 100. Más el calor latente de vaporización del agua, que en mis tablas está a 2250 kilojoules. El calor total va a ser igual. La masa son 10 gramos, pero esta masa transformado en kilogramos es igual a 0,01. 0,01 por 335 más 4,18 por 100 más 2250 es igual a 30. ¿30 qué cosa? Kilojoules. Ahora, a mí lo que me pide la respuesta es en calorías, ¿no es cierto? Pero yo sé, jóvenes, que una kilocaloría es igual a 4,18 kilojoules. Además, ¿no es cierto? Un kilocaloría es igual a 1000 calorías. Tengo que hacer el cambio en las respectivas unidades. Sería 30 por 1 por 1000 dividido para 4,18. Esto es igual a 77 calorías. Esto ha sido el calor que yo tengo que entregar a mi cubo de hielo que pase de 0 grados a 100 grados Celsius como vapor. Importante aquí las unidades y sobre todo, jóvenes, en estos tipos de problemas, manejarse lo que es el factor de conversión entre kilocalorías y kilojoules, ¿no es cierto? Una caloría
va a ser igual a 4,18 kilojoules. ¿Sí? Vamos a continuar con otro ejemplo. Este problema me indica que cuánta energía hay que suministrar a 200 gramos de cobre para que estos 200 gramos lleguen a la temperatura de fusión, ¿no es cierto? Para fundirlo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo aquí alambres de cobre. Estos alambres de cobre ya está la temperatura de fusión, que es 1083 grados Celsius. Pero me dice que yo necesito entregar una energía más. ¿Para qué? Para que llegue completamente este cobre a convertirse en cobre líquido. Entonces aquí yo tendré un estado de transición, ¿no es cierto?, de cobre sólido y cobre líquido. Aquí únicamente se procede lo que es un calor latente de fusión, porque estoy pasando el cobre sólido a un cobre líquido. Aquí hay un cambio de estado. Entonces, la única ecuación que yo voy a tener aquí es esta de aquí. La masa que yo quiero cambiar de estado por el calor latente de fusión ¿de qué? Del cobre. El calor latente de fusión va a ser igual a la masa 200 gramos a kilogramos 0,2 por el calor latente del cobre. Vamos a revisar por acá en las tablitas. Es importante que ustedes ya la manejen muy bien. Cobre me dice que el calor latente de fusión es de 172 kilojoules por kilogramo. Aquí estos 0,2 gramos, recuerden, están en kilogramos. Se va al kilogramo y la respuesta me va a dar efectivamente en kilojoules. Sería 0,2 por 172. 34,4. ¿Qué cosa? Kilojoules de energía. Esta es la energía que tengo que darle a 200 gramos de cobre para que pasen a estado líquido. Eso ha sido todo. Vamos entonces ahora sí con el tercer ejemplo. ¿Ya? Nuevamente nos dice aquí el problema que yo tengo 200 gramos de cobre, pero a 903 grados Celsius, y necesito yo llevarle a este cobre a 1113 grados Celsius. Aquí nos dan los datos: calor específico del cobre sólido entre 900 y 1083 de 0,126 calorías gramos grados Celsius, y del cobre líquido 0,101 calorías gramos grados Celsius. Hagamos un esquema didáctico que represente todos estos cambios que va a sufrir esta masa de cobre. Tengo yo aquí entonces mi cobre. ¿A qué temperatura? 903 grados Celsius. Este cobre yo tengo que fundirlo, para lo cual yo le llevo a la temperatura de fundición, que es 1083 grados Celsius, ¿no es cierto? Luego a este cobre yo le doy temperatura y aquí voy a tener que un estado de transición. Y finalmente logro fundir yo a mi masa de cobre. Pero una vez que yo le logro fundir a mi masa de cobre, yo tengo que llevarle ¿hasta dónde? Hasta 1113 grados Celsius. Le caliento aún más a esta masa líquido de cobre. La temperatura entonces de fusión del cobre es de 1083 grados Celsius. Y le necesito yo, para mis fines, procesos operativos, de 1113 grados Celsius. ¿Ya? Es la temperatura, cuidado acá con el error, ¿será esta temperatura de vaporización del cobre? No, jóvenes, imposible, ¿no es cierto? Para que este cobre logre vaporizarse necesitaría alrededor de 5000 grados Celsius, por lo cual no es viable. Vamos analizando ahora los calores que están en juego. Aquí yo voy a darle un calor sensible 1 porque tengo que variar la temperatura. Aquí tengo un calor latente de fusión porque cambia de estado. Y finalmente tengo un calor sensible número 2, en los que varío yo la temperatura, porque después de que está líquido necesito que esté más caliente para el proceso. Entonces, el calor total que yo le doy a esta masa de cobre va a ser igual al calor sensible
en 1 más el calor latente de fusión y más el calor sensible en 2. Esa masa por el calor latente de fusión, perdón, aquí estamos mal. Aquí va a ser igual a la masa por el calor específico del cobre sólido por la variación de temperatura, más la masa por el calor latente de fusión, más la masa por el calor específico del cobre líquido y por la variación de su temperatura. Saco yo aquí factor común. El calor específico del cobre sólido por la variación de temperatura, más el calor latente de fusión, más el calor del cobre, específico del cobre líquido por la variación de temperatura. La masa es 200 gramos, así que sería 0,2. Perfecto. Ahora, el calor latente de fusión del cobre está en kilojoule kilogramos, pero nosotros nos percatamos que están en calorías gramo. Entonces nosotros vamos a pasar a kilojoules kilogramo. ¿Sí? Calcular la energía. Ahora vemos que la variación de temperatura está en gramo. Lo que podemos hacer más bien es trabajar, ¿no es cierto? Lo que es, miren, en 200 gramos. El calor específico lo vamos a trabajar nosotros en 0,126 calorías gramos por grado Celsius. La variación de temperatura va a ser 1083 menos 903. Esto por grado Celsius, ¿no es cierto? Más el calor latente de fusión del cobre, que todavía lo dejo en incógnita para poder transformar las unidades. Más el calor específico del cobre líquido es 0,101 calorías gramos por grado Celsius, por la variación de temperatura que va a ser para este caso del cobre líquido de 1113 menos 1083. ¿Qué cosa? Grados Celsius. ¿Ya? Lo dejamos más bien así en estas unidades. Miren ustedes, este grado Celsius se va con este grado Celsius. Este grado Celsius se va con este grados Celsius. Y aquí este calor latente de fusión del cobre, en mis tablas, tiene un valor de 172 joules por cada gramo. Yo voy a pasarle más bien a caloría por gramo. Yo sé, jóvenes, que aquí vamos. Una caloría es igual a 4,18 joules. Sería entonces 172 dividido para 4,18. 41,14, ¿qué cosa? Calorías por gramo. Esto es lo que voy a reemplazar ahora sí en la parte de acá. 41,14, ¿qué cosa? Calorías por gramo. El calor total entonces va a ser igual. Si ven, gramos está en la parte de arriba y en todos los denominadores se me va. Entonces quedarían 200 por 0,126 por... Vayamos resolviendo de una vez esto ya en la calculadora. Sería 0,126 por la variación de temperatura del cobre sólido de 1083 menos 903. Aquí sería 22,68 más 41,14 más 0,101 por
1113 menos 1083 más 3,03 calorías. El calor total entonces va a ser igual a 200 por 22,68 más 41,14 más 3,03. 13.370 calorías. Esto ha sido, jóvenes, la energía total que yo le doy a este cobre a 903 grados Celsius para que sea cobre líquido a 1113 grados Celsius. Importante las unidades. A mí me pareció más conveniente el utilizar calorías gramos Celsius, ya que el único que tenía que convertir era el calor latente de fusión del cobre, que a mí me otorgaba esta información en las tablas en kilojoules kilogramo. Ahora, podríamos haber cambiado también calorías a gramos grados Celsius sobre kilojoules kilogramos grados Celsius, pero era más complicado porque tenía que hacer el cambio de unidades en más de un dato. Estos han sido los ejemplos cuando yo obtengo ya cambios de estado. Por favor, no se olviden practicar, realizar los ejercicios, y cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Nos vemos en los próximos videos.